¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio que abrimos en CNN Chile para abordar distintos temas que de alguna manera tienen relación con esta pandemia y con la crisis que estamos enfrentando. Hoy queremos conversar con Francisco Vergara. Él es parte del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Además, también es doctor en Filosofía y en Desarrollo y Planificación. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, muchas gracias. Francisco, quisiéramos conocer, porque hay muchas personas que les ha llamado la atención el trabajo que ustedes están realizando en la recopilación de datos, información relevante al momento de tomar decisiones que tienen que ver con cómo enfrentar esta pandemia, sobre todo en este caso en particular en el espacio, en cómo estamos habitando la ciudad, en la calidad de la vivienda y cómo eso también es determinante en precisamente las diferencias que puede haber entre una comuna u otra en el caso de nivel de contagio, sobre todo además también cuando por estos días influye, por ejemplo, el tema de las temperaturas, el frío, el invierno propiamente tal. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cuál es el trabajo que ustedes han estado realizando y qué datos son los que han podido ya recopilar en estos meses de trabajo? Sí, nosotros desde marzo que estamos trabajando con diferentes aproximaciones al problema de la pandemia y particularmente desde el enfoque de lo que se conoce como los determinantes sociales de la salud para el área de vivienda, urbanismo y transporte. En ese sentido, nosotros hemos levantado algunas cartografías que son las que al parecer han tenido mayor notoriedad entre las personas que están viendo un poquito más directamente las decisiones sobre el tema de la pandemia. Y en ese levantamiento nos hemos dado cuenta que existen algunas coincidencias, que no son coincidencias, ya son relaciones un poquito más fuertes y quizás también empiecen a considerarse como causales, potenciales causales, del avance del virus sobre algunas ciudades de Chile, particularmente en este caso, vamos a hablar un poco más del caso de Santiago, que es más fácil de reconocer por la cantidad de comunas que está una al lado de la otra. Y si bien el virus llega por el barrio alto, nuestra hipótesis en marzo es que este virus se iba a propagar con mayor fuerza a medida que avanzara el tiempo en los sectores donde la vivienda era más precaria, donde había más hacinamiento y donde además la vivienda tenía menor valor comercial. Esto en base a, bueno, a los estudios que nosotros desarrollamos antes del inicio de la pandemia, que tenía mucho que ver con la economía urbana. Y lamentablemente se ha cumplido la hipótesis y en ese sentido hoy día la mayor cantidad de contagios se está dando en las zonas de escasos recursos, mientras que el virus ya tiene una mucha menor concentración en lo que es los sectores de altos ingresos. Exacto. Y otro tema que ustedes han abordado y han podido constatar es el uso del transporte público, la movilidad. Ya un informe hablaba precisamente que casos contagiados de COVID-19, cerca del 20% precisamente usaba el transporte para poder dirigirse a sus lugares de trabajo. ¿Cómo ese factor en particular puede ser bien decidido respecto a lo que está pasando ahora, en estos días tan críticos en que estamos conociendo cifras en el cual el número de contagiados no baja? Sí, lo que nosotros hemos identificado es más que sea el transporte público per se el problema, tiene más que ver con las personas, y especialmente los trabajadores, que tienen que abandonar sus comunas para desplazarse hacia otras comunas a desarrollar sus actividades laborales, y eso en conjunción con que no han existido medidas de seguridad financiera para los hogares durante esta pandemia, es decir, no hay tranquilidad de las personas que tienen que moverse para trabajar, de decir, ok, bueno, tengo tranquilidad financiera este mes porque no me van a cobrar cuentas o porque, no, o porque está todo suspendido en cuanto a endeudamiento y tengo un ingreso básico, por ejemplo. Por lo tanto, me quedo en la casa tranquilo y no me muevo. Eso, junto con que muchas de esas personas además no trabajan en la comuna donde viven, implicó que la movilidad en largos trayectos aumenta las posibilidades de contagio. No necesariamente el transporte público, sino que el espacio de movimiento en donde tú interactúas con diferentes elementos de la ciudad, con otras personas, con otros objetos, bueno, con todo lo que te puede contagiar, hasta con animales, dicen algunos estudios hoy en día. En ese sentido, el espacio de la trayectoria entre un espacio y el otro es lo más peligroso, por decirlo así, que netamente el transporte público, siendo que obviamente el transporte público también es un vector de contagio, pero es más importante la organización de la Sí. ciudad en ese sentido. Claro, y ya cuando hemos entendido en los últimos años lo que significa la pobreza multidimensional, sabemos que el tema de las horas que muchas personas
están arriba del transporte público, cuánto demoran en llegar a sus lugares de trabajo, a lugares de servicio, precisamente habla de una carencia y una vulnerabilidad que se ha expresado precisamente en el contexto de esta pandemia. Hay algunos países que obviamente sabemos están en una situación más avanzada, que ya están repensando un poco la ciudad, donde han surgido algunas posibilidades de, por ejemplo, reorganizar, podríamos decir, lo que conocíamos hasta ahora. ¿Tú crees que eso también puede ocurrir en las grandes urbes, ya sea en Santiago, por ejemplo, estoy pensando también en Valparaíso o en Concepción? Sí, tiene que ocurrir. Después de cada gran crisis sanitaria epidemiológica o mundial, siempre han habido transformaciones muy importantes en lo que es el pensamiento urbanístico. Para poner un caso bien ejemplar, después de la crisis de la influenza española, la gripe española, se repensaron Sí. todas las ciudades, tanto así que, si te fijas, aparece lo que se conoce como movimiento moderno en arquitectura y en urbanismo, y desaparecen los ornamentos de las ciudades, y aumenta el tamaño de las ventanas, y se generan espacios más limpios, en parte porque se tenía una conciencia higiénica del espacio, que da origen a una revolución urbanística, que tuvo problemas después, evidentemente, y problemas que tienen que ver mucho con la focalización de sectores, con la organización de las ciudades, con la extensión, entre otras cosas, pero hoy día, al parecer, no podemos seguir evitando que viene una revolución urbana en todo lo que es el pensamiento urbanístico que veníamos desarrollando desde antes, hay que repensarlo, y en eso también hay una revolución urbana que se asocia con otro factor crítico, que es el cambio climático, y en eso hay muchas cosas que tenemos que ir adaptando desde el discurso arquitectónico hasta la forma en que pensamos las ciudades y las prioridades que tenemos a la hora de organizar las ciudades, y eso va a implicar que las ciudades van a tener otra forma después de que salgamos de la pandemia y empecemos de Sí. nuevo a retomar la agenda del cambio climático. En esa idea, en lo que tú estás planteando, en esa comprensión socioespacial, surge un nombre de un sociólogo, Richard Sennett, que ya está, por ejemplo, hablando, y entiendo que en París, hasta en Bogotá, se está reflexionando de estas ciudades en 15 minutos. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de ese concepto. Lo que hace Sennett es utilizar su presencia intelectual, Richard Sennett es un intelectual muy conocido a nivel mundial, para hacer visible una estrategia que todavía es muy incipiente en lo que se está desarrollando en la ciudad de París a través de su alcaldesa, Anne Hidalgo, y de un urbanista que trabaja con la alcaldesa que se llama Carlos Moreno, y es esta idea de ciudades de 15 minutos, que lo que plantean es algo bien interesante. Ellos dicen, no vamos a hacer una enorme transformación urbana, sino que vamos a hacer una transformación de los usos en la ciudad. Es decir, no vamos a necesitar construir grandes carreteras ni ninguna cosa muy nueva, obviamente esto en el caso de París, que ya tiene una muy buena infraestructura, sino que Sí. vamos a transformar el uso de esos barrios y vamos a hacer que las ciudades, para las personas, se relacionen directamente a sus tiempos de traslado entre un servicio y el otro, un uso y el otro. Ellos tienen 6 puntos claves. Uno es el trabajo, tiene que estar a 15 minutos de tu hogar. Lo otro es la cultura y la educación, que para ellos es lo mismo, es decir, el colegio es también un centro cultural, tiene que estar a 15 minutos de tu casa, el comercio no puede estar a más de 15 minutos, la salud tampoco y el ocio tampoco. Pero además, en este sentido, ellos dicen que tampoco dentro, por ejemplo, el comercio, las cadenas productivas del comercio, tampoco debieran alejarse a más de esos 15 minutos. Es decir, la producción se genera en esa localidad y se genera un nuevo sentido de barrio donde tú tienes comercio que es local, en el sentido de que, por ejemplo, los huevos que tú compras en ese comercio van a ser de las gallinas que están en la pasada que tú vas al comercio, por decir algo. Claro. Luego, la salud, el médico de ese centro de salud es tu vecino, por lo tanto tú sabes que ese médico no va a estar trabajando con su vecino, por lo tanto es una persona cercana, hay una proximidad que se repiensa, el trabajo, tu jefe y tú viven en el mismo barrio en estos 15 minutos, en este 15 minutos. Entonces, todo se repiensa desde eso, desde los usos y no necesariamente desde la gran inversión infraestructural que hay que desarrollar. Obviamente, en países como Chile sí necesitaríamos desarrollar algunas inversiones infraestructurales de ese tipo. Por ejemplo, que todas las comunas tengan un hospital, por ejemplo, que todas las comunas Exacto. tengamos más médicos para poder alimentar esos hospitales. Hay una serie de transformaciones que sí o sí teníamos que llevar a cabo. Pero esto de una u otra manera ilumina ciertos caminos que nos permitirían desarrollar esto con un poquito más de coherencia y además no inventar la rueda, sino que tomar ideas que ya se están desarrollando en el mundo más avanzado y que se desarrollaron antes en otros lugares. Por ejemplo, en Tokio esto ya funciona así hace mucho tiempo. En algunas localidades del Reino Unido también funciona así hace mucho tiempo con la idea de los high streets, que también son una especie de subcentro. Se puede hacer,
hay que tener voluntad Sí. política, hay que tener ciertas convicciones y hay que sentarse a reorganizar la ciudad. Mm. En ese sentido, Francisco, y para finalizar, me gustaría también conocer tu opinión, porque aquí surgen oportunidades. Siempre las crisis, obviamente, también empujan eso. Uno piensa en el uso de la bicicleta versus el transporte público para evitar contagio y además también en el tema que tú mencionabas, en los efectos positivos con respecto al cambio climático, pero se necesita infraestructura, se necesitan datos duros, se necesita repensar un poquito la ciudad. ¿Cómo también ustedes en el trabajo que han hecho consideran que, por ejemplo, las decisiones que se toman por parte del gobierno o a nivel estatal están considerando esta información, el trabajo que hacen las universidades, de dar también una respuesta a muchos de los problemas que enfrentamos en esta crisis, ¿no? Bueno, no es sorpresa para nadie decir que en realidad no nos pescan mucho. Esto es un poco Mm, los tiempos del sistema político chileno son muy diferentes a los tiempos de las necesidades sociales de la sociedad chilena. Y en ese sentido, las mm, prioridades se obedecen principalmente a cumplir metas dentro de los objetivos presidenciales o de los 4 años que dura la alcaldía, y no necesariamente de lo que es lo mejor para todos. Y en eso también, en el empuje hacia los objetivos de corto plazo, porque eso es, se producen otro tipo de distorsiones, como cuáles son los criterios para tomar decisiones en ese tipo. Como no tienen mucho tiempo para evaluar política a largo plazo, tú desarrollas un incentivo a tomar decisiones de acuerdo a la rentabilidad de esos proyectos, que es una medida un poquito más inmediata, un poco más especulativa también, y con esa lógica de rentabilizar todas las cosas que se hacen, muchas cosas no son rentables y serían idóneas de que fueran más rentables mm, para que pudiéramos transformar la ciudad. Por ejemplo, quizá es mucho más rentable aumentar el tamaño de las veredas, pero toma mucho tiempo. Tenemos veredas que no sí. miden ni 1 metro de ancho. Por lo tanto, ¿cómo tú mantienes la distancia social en una vereda que no mide ni 1 metro? Es imposible. En ese sentido, si es que tú te pusieras un plan Mm, a 5 años de ampliar las veredas de todo Santiago para que todas midan 3 metros, bueno, tienes que hacer un proceso bastante extenso, bien impopular en varios sectores, sobre todo en los sectores empresariales, que vas a tener que desarrollar diferentes niveles de expropiación y hacer otro tipo de iniciativas de ese tipo. Y obviamente en la evaluación riesgo-beneficio que hace la clase política dice, bueno, en realidad me sale más rentable hacer una autopista que ampliar las veredas de la ciudad. Por poner un exacto. ejemplo, quizás no es tan así, estoy tratando de generar una especie de comparación más absurda para hacer la caricatura, pero en el sentido del riesgo que genera políticamente, el generar grandes transformaciones en las ciudades, hay muchos políticos que se echan para atrás. Y en ese sentido, lo que, un poco siguiendo la pregunta que tú me hacías, lo que le pediríamos a la autoridad es, bueno, escuchen. Si nosotros no desarrollamos investigación sobre Marte, desarrollamos investigación sobre Mm. Chile, sobre naciones que son desarrolladas y sobre naciones que están en situaciones similares a la nuestra. Por lo tanto, no estamos hablando cosas descabelladas, estamos hablando cosas que se necesitan para que esta sociedad pueda salir adelante de esto con algo mejor. Exacto. Ojalá ese mensaje sea escuchado. Además, también hay experiencias internacionales que hablan precisamente cómo se puede aprovechar esta oportunidad en algo tan esencial como repensar, porque sabíamos que antes de esta crisis también los efectos que estaba generando la forma en que habitábamos las ciudades, sobre todo las grandes urbes. Así que vamos a quedar también pendiente de la discusión que se dé en este plano. Muchísimas gracias, Francisco, que estés muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá hay otro tema interesante que tiene una relación directa. Cuando hablamos de urbanismo, de planificación, de cómo construimos las ciudades, no solamente estamos hablando de futuro, de calidad de vida, sino que la clara constatación de lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el nivel de contagios, en los usos que se les da al transporte público, en las horas también que pasamos tratando de trasladarnos hasta nuestros lugares de trabajo y cómo eso incide al momento de estar mejor o no preparados para enfrentar una pandemia o una crisis sanitaria como la que estamos viviendo por estos días. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.